Eh, Hoy, amados, quisiera hablar un poco sobre las cosas que en la antigüedad se hacían. Claro que no nos quedaremos en la antigüedad, sino que queremos siempre mirar qué hay para nosotros hoy día, ¿verdad? En muchos pueblos de la tierra siempre se tenía el pensamiento acerca de sacrificios de animales, incluso humanos en otras culturas. Siempre existió este pensamiento en muchos pueblos de la tierra. No sé si alguna vez han mirado sobre los orígenes de acá de lo que es América Latina, lo que es a la película Apocalipto. Todas estas siempre está enfocada en lo que había antes de ser conquistados por los españoles. Ya los españoles traen otras culturas completamente diferentes, pero bueno, gracias a Dios por los españoles. Porque cuando el pueblo no conoce de Dios, más y más conoce del diablo. Así que las costumbres eran bastante terribles. Y ahí están incluidos los sacrificios humanos. Ok, ¿con qué fin se hacían estos sacrificios humanos? Algunas creencias tenían, o algunas tribus tenían la creencia de que los dioses a los cuales ellos veían como sus dadores de todo, tenían sed, y la sed que habían de beber, ¿cuál era? Era la sangre. Y entre más alto fuese la persona que se fuese a sacrificar, entonces más grato era para ese Dios. Es decir, que si iban de esta tribu a la otra y podían capturar al cacique vivo, entonces el cacique era una mejor ofrenda que cualquier otro de la tribu. Entonces, entre más alto tuviese el rango, más era la ofrenda, más excelente ofrenda estaba presentando a cualquier cosa que tuvieran como Dios. Ahora, les estoy hablando de lo que es las culturas, ¿no? Pero resulta de que como las culturas, en el pueblo de Israel también había una ley que era una ley sacrificial, ¿verdad? Esta ley que Dios mismo había dado no quería decir que el Dios estuviese sediento de sangre. Algunos dicen que el Antiguo Testamento chorrea sangre, porque todo lo que sucedió durante la ley fue una cuestión que si ahora mirásemos literalmente lo que sucedía, resulta que más de uno de los que estamos aquí resultaría espantado y aterrorizado. No sé si alguno ha leído la cantidad de animales que se sacrificaron cuando fue consagrado el templo de Salomón al Señor. ¿Han leído esa parte? La cantidad exorbitante de becerros, de corderos y cuánta cuestión había, sacrificaron en dedicación del templo de Salomón al Señor. Le llamamos el templo de Salomón porque él fue quien lo mandó a construir. Entonces, siempre había algo que era, como les digo, una tendencia, no solo dentro del pueblo de Israel, sino dentro de muchos otros pueblos. Ahora, lo establecido en el pueblo de Israel no era porque Dios estuviese sediento de sangre y anhelaba la sangre
de los humanos o de los animales, sino que en el Señor hay una ley que si hay alguien que ha pecado, no tiene remisión de pecados a menos que ¿qué? Que sangre sea derramada. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Así que en el pueblo de Israel se estableció esto a causa de del pecado del hombre, ¿cierto? Pero estuve mirando un poco sobre el tipo de sacrificios que existían y no era un solo tipo de sacrificio, había muchos sacrificios y había entre ellos, quiero mencionar 5, que uno era el holocausto de expiación. Lo podemos mirar allí en Levítico, el capítulo 1. No, créanme que no les voy a dar todas las escrituras. Dice, si su ofrenda, el capítulo 1, versículo 3, si su ofrenda fuese holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Ahora mire, pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza, la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Mire, hay 3 tipos de sacrificios que se ofrecían que eran ofrenda de olor grato. Escuche bien, esto no es sacrificio por el pecado. Esto no es sacrificio por el pecado. Esto era ofrenda. ¿A quién? Al Señor. Ahora, nadie podía ofrecer nada al Señor a menos que estuviese todo conforme a la ley del Señor. Entonces, todo tenía que cumplir rigurosamente cada paso que el Señor había ordenado. Así que en este momento no se hace tanto hincapié en lo que es la sangre, porque se está dando una ofrenda, es decir, de su gratitud al Señor ofrendaba, y entonces esta ofrenda era acepta delante del Señor, y esta ofrenda se consumía ¿qué? Toda, en totalidad, completo. Lo único que se hacía era sacar el pellejo, solamente lo que era la piel. Esto era lo único que se sacaba. De resto todo se quemaba. Todo se quemaba. Esto era un tipo de sacrificio. Luego viene, ahí está como ordenadito. Luego viene Levítico 2, la ofrenda del cereal. No lo vamos a leer porque no vamos a alcanzar. Pero dice acerca de qué era lo que se ofrecía aquí. Aquí se ofrecía flor de harina, dice, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso, y traerá los sacerdotes hijos de Aarón de ello, y tomará el sacerdote un puño lleno de flor de harina, del aceite,
este es otro tipo de ofrenda. Ya aquí no hay ningún becerro ni ningún cordero enfocado acá, sino que está solamente enfocando ¿qué? Los cereales, es decir, todo lo que producía el campo, ¿sí? El campo, el fruto de la tierra como tal. Entonces este es otro tipo de sacrificio que se hacía, pero ofrenda al Señor, pero esto también era en olor grato a Jehová. Es decir, de allí el sacerdote tomaba una parte y la ponía sobre la leña, sobre todas estas cositas, y al estar allí todo esto quemándose, el sacerdote tomaba una parte para él. De esto ya no se quemaba todo, sino que de esto el sacerdote tenía una parte. Entonces ahí el asunto era la ofrenda la daba, y una parte era para el Señor y la otra era para el sacerdote. Luego viene otro sacrificio que es ofrenda de paz. Ofrenda de paz. Ya lo consigue Levítico 3. Si su ofrenda fue sacrificio de paz, si hubiese de ofrecerla de ganado vacuno, ya sea macho o hembra, sin defecto, la ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda, la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión. Los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Luego ofrecerá del sacrificio de paz como ofrenda encendida a Jehová la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas, los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos, los 2 ijares con los riñones, quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado. Y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar. Sobre el holocausto estará, ¿qué? Sobre el holocausto que estará sobre la leña que habrá encima del fuego. Es ofrenda de olor grato a Jehová. Escuche bien, ofrenda de olor grato. Entonces, ¿cuántas ofrendas llevamos ya? 3 tipos de ofrendas, ¿cierto? Estos todos concluyen con decir que esto es ofrenda de ¿qué? De olor grato. El primero, no se consumía nada, todo se lo quedaba en el fuego, es decir, todo era para el Señor. El segundo sacrificio era para el Señor y ¿quién más? Y sacerdote, pero la ofrenda de paz la entregaban con el objetivo de solo se quemaba la grosura, los intestinos, todo lo que había por dentro, pero el resto, ¿qué pasaba con el resto? El resto, amados, era para el sacerdote y para la persona que ofrecía la ofrenda de paz. Llevamos ya 3 tipos de sacrificio, ¿verdad? Luego viene el cuarto, que es el holocausto, y esto era sobre el pecado. Escuche bien. Entonces dice, y habló, estamos en Levítico 4, y habló Jehová a Moisés diciendo: habla los hijos de Israel y dile, cuando la persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, y si en alguna de ellas, y el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, pondrá su mano sobre la cabeza del becerro, lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. Escuche bien, mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá de esta sangre sobre los cuernos del altar
del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo. Tomará del becerro para la expiación toda su grosura, la que cubre los intestinos, la que está sobre las entrañas, los dos riñones, la grosura que está sobre ellos, la que está sobre los ijares, con los riñones quitará la grosura sobre ellos, de manera que se quita, de la manera que se quita del buey del sacrificio de paz, es decir, del último que veamos, todo lo que era la grosura, el sacerdote hará arder sobre el altar del holocausto, y la piel del becerro y toda su carne con su cabeza, sus piernas, sus intestinos, su estiércol, en fin, todo el becerro se sacará fuera del campamento a un lugar limpio donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña en donde se echan las cenizas será quemado. Este es el otro tipo de sacrificio, es decir, ya este no es una ofrenda que tú das al Señor, sino que esto se estaba llevando, lo estaban llevando a cabo para pedir el perdón por sí no, porque sabía que había pecado, Ahora, de esto no se consumía nada, es decir, todo estaba, la sangre y toda la grosura, o sea, toda la grasa y todas esas cositas que habían por dentro del animalito se quemaban sobre el altar, pero todo el resto se llevaba afuera y se quemaba. Esto era para la expiación del pecado. Pero luego había otro que era muy similar, y era cuando la persona pecaba, pero no sabía que había pecado. Entonces, es decir, ya el pecado no lo había cometido al Señor, sino que había cometido pecado a alguno de sus hermanos. Entonces, a este otro tipo de sacrificio, dice así, miren: si alguno pecare, Levítico 5, por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, llevará su pecado. Es decir, ya el pecado aquí no es directo con el Señor, sino con el prójimo. Entonces, el sacrificio se haría prácticamente lo mismo, solo que había una parte que podía comer el sacerdote. De resto, lo que eran los dos sacrificios por el pecado, todo se quemaba, el resto se quemaba. ¿Dónde se quemaba? ¿En el altar? Se quemaba fuera del tabernáculo. Lo que era, escuche bien, lo que eran sacrificios por el pecado, fuese que fuera cometido el Señor o si hubiese pecado con alguno de sus compañeros o alguno de su prójimo. Entonces, esto se llevaba a cabo afuera del tabernáculo. Lo demás, lo que eran las ofrendas, ¿dónde se hacían? ¿Dónde se consumían? Dentro del tabernáculo. ¿Ok? Entonces, esto se llevaba a cabo en cuanto a lo que eran los 5 sacrificios, ¿verdad? Ahora, esto era lo que se conocía como la ley sacrificial, ¿verdad? Entonces, miren, primero, de gratitud al Señor, no se consumía nada, todo en absoluto era consumido por el fuego, era algo que el Señor aceptaba. Luego viene lo que era la ofrenda del cereal. Había una parte que consumía el sacerdote, pero primero una consumía el fuego y otra consumía el sacerdote. En la tercera, la ofrenda de paz, el sacerdote podía comer una parte de la ofrenda de paz. La comía el sacerdote dentro del tabernáculo, no podía sacar de allí nada, sino que se
se comía allí dentro y de esta parte la comían, una parte se quemaba, otra parte la comían Aarón y sus hijos, y otra parte la comía también el que había dado la ofrenda. Ok, no sé si van poco a poco relacionando algunos de estos sacrificios con nuestro Señor Jesucristo, porque cada enseñanza que usted y yo escuchamos, siempre tenemos que estar mirando dónde está Cristo en todo esto. ¿Sí o no es así? ¿Dónde está Cristo en todo esto? Déjeme decir, está en todo esto. Está en todo esto. Y esto es precisamente lo que miramos, ¿sí? Cuando se da una ofrenda al Señor, la ofrenda era consumida en su totalidad. Así que cuando nosotros como hijos de Él nos declaramos ofrenda al Señor, podemos ser parciales en nuestra entrega. Hay una parcialidad en nuestra entrega, amados. ¿Cómo es? ¿Cómo debe ser? Déjeme decir una cosa, si usted y yo hasta ahora hemos entregado una parte, todavía no hemos sido ofrenda al Señor. No es que ya yo he rendido una parte, pero me falta la otra. No, sino que el Señor espera que usted y yo podamos estar rendidos. ¿Cuánto? ¿El 50%? ¿Cuánto más? Si hay una pequeña reserva, déjenme decir que todavía no hemos sido una ofrenda grata al Señor, porque Él no recibe nada menos de lo que ha sido establecido. Desde la antigüedad el Señor había dicho en el primer mandamiento. ¿Cómo es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con el 50% de todo tu corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es decir, con todo lo que tenga. Porque si hay una ofrenda acepta delante de Dios, es una ofrenda que está rendida en totalidad. Todo lo que hay. Si hay alguna cosa que usted y yo todavía no hayamos podido rendir, entonces no hay todavía una ofrenda grata delante del Señor. Porque algo, mire, el Señor nunca legalizará algo menos que esto. Menos, es decir, dice que la palabra que hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud en Cristo, y parece que, bueno, se fue tal hermano, y la verdad pues todavía no lo alcanzamos a ver como en la medida que teníamos que alcanzar a dar. Pues déjenme decir que si la medida no se dio, nada menos que una medida que ya fue establecida entrará en el reino de los cielos. Es decir, que ninguno que haya sido aceptado delante de Dios tiene menos que la medida que ¿quién? Que nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted dice, a mí me hace el favor y me trae la construcción, me trae flejes de 25 por 25, usted nunca va a aceptar unos de 25 por 25 y otros de 15 por 20 o de 50 por 40 o de alguna cosa. Si usted dio una medida, ¿es por qué? Porque esa es la única medida que el constructor necesita. Y hay muchos que usted va a veces en las ferreterías y le dice, ¿y no le sirve de esta por esta? No, hágame los flejes que le estoy pidiendo. Son de tanto por tanto. ¿Cómo quedan los constructores? ¿Cómo queda una viga cuando usted la ha armado de 25 por 25 y de repente le lleva un fleje de 20 por 20? ¿Cómo? Dios mío, eso es lo peor que puede haber, porque usted, las varillas son bastante gruesas, las de media al menos, las de
usted ve que la viga queda así torcida, como haciendo la fuerza para... Terrible. Hay una medida, la medida es Cristo. Nada menos que esa medida será acepto delante de Dios. ¿Hay pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios se despojó de sí mismo? Es decir, se entregó por completo. Así que, amados, el Señor no es que esté detrás de nosotros. Venga, quiérame, venga. Como si estuviese el Señor mendigando amor de sus criaturas. No, sino que hay un buen tiempo para llenarnos de Él, de su conocimiento, y cuando Dios nos ha permitido este conocimiento, usted y yo poder ver nuestra pequeñez para entregarnos completamente todos. No hay otra medida que el Señor acepte. Así que ahí es donde usted y yo tenemos que estar bien pensativos. Si hay alguien que no tiene la oportunidad como la tenemos usted y yo, pues se las arreglará con el Señor. Pero usted y yo, que tenemos tiempo, no podemos creer que de cualquier otra forma podríamos entrar. Si hay una cosa de la ley que dijo el Señor, es que de la ley no pasaría que ni una jota ni una tilde. ¿Qué le pasó a los hijos de Aarón? ¿Qué le pasó a los hijos de Aarón que dejaron pasar más que una jota? Aunque ellos habían sido consagrados al templo, Moisés había consagrado a esta gente para el templo, para el servicio de Dios, ellos mismos fueron calcinados. ¿Por qué? Porque no solo pasaron una jota o una tilde, sino que pasaron cosas demasiado obvias. Yo te digo, si hubiese sido como Usa, pues yo digo, vale, se le pasó una jota. No se acordó en el momento de la tilde. Pero los sacerdotes, así que, amados, hay una cuestión que es bastante estricta en el Señor cuando de ofrenda se trataba. Pero es que cuando a veces cantamos, a veces hacemos una cosa, decimos como que, pero es que es para el Señor. O sea, yo no canto para ninguno perfecto, yo canto para el Señor. Pero yo pienso que si es para el Señor, ¿cómo tiene que ser la calidad? ¿Cómo tiene que ser la calidad? Óptima. Si había un cordero apto del que, pues nadie me está diciendo que dé una ofrenda y yo quiero dar este becerro, pues tiene una cortadita aquí encima de la ceja, pero eso ni se le ve casi. Yo se lo voy a dar al Señor. Igual es una ofrenda, igual vale lo mismo que otro. Más le vale que no la ofrende, porque para el Señor siempre se daba sin defecto. Es decir, que no tuviese tacha desde la coronilla de la cabeza hasta la colita, podríamos decir. Que no tuviese tacha alguna si le ibas a ofrendar algo al Señor. Ok, escuche bien. Estamos hablando de la ofrenda de olor grato. Ofrenda de olor grato. Yo le pregunto, ¿será que el Señor fue ofrenda de olor grato al Padre? ¿Qué me dicen ustedes? Nuestro Señor Jesucristo, Él lo dijo claramente: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vamos un momentico, Efesios capítulo 5.
versículo el 1 y el 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Qué dice? Ofrenda y sacrificio en olor. Sacrificio a Dios en olor fragante. Miren, una de las cosas que el Señor hizo fue cumplir todas las formas posibles de ofrenda y de sacrificio al Señor. Por eso aquí lo aclara, dice claramente ofrenda y sacrificio. Había unas cosas que eran de ofrenda y había otras cosas que eran sacrificio, es decir, que tenía varias connotaciones, ¿sí? Ofrenda y sacrificio, si lo leemos en el contexto sin analizar lo del Antiguo Testamento, podemos pensar que es lo mismo, pero no es lo mismo. Ofrenda de olor grato era lo que se ofrecía no por el pecado, sino por agradecimiento al Señor. Y había tres tipos de eso. Solo lo que era ofrecido no por el pecado era de olor grato al Señor. Lo otro no era de olor grato al Señor. Lo otro era simplemente expiación por nuestros pecados. Ok, ahora nuestro Señor Jesucristo cumple aquellas dos cositas, tanto de ofrenda de olor grato como sacrificio por nosotros. Ok, si nosotros miramos, amados, lo que el Señor Jesucristo hizo, no fue solamente que nos dio libertad, que nos dio ejemplo o cosas así, sino que va mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar. Volvemos nuevamente, dice el Señor en Marcos 12:30: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Así que cuando era una ofrenda al Señor, volvemos a repetir, era en totalidad. Nuestro Señor Jesucristo, cuando se dio como ofrenda, se dio todo, completamente, sin ninguna reserva. Es decir, que Dios, el Señor Jesucristo, en el momento en que está siendo levantado sobre la cruz y en toda su vida, mientras estuvo en esta tierra, Él fue entregado completamente, y hasta el final, cuando está allí en el huerto del Getsemaní, Él tiene que decir: Señor, cualquier cosa, me gustaría que este trago no tener que tomarlo, pero que no se haga mi voluntad. Es decir, en esto estaba la entrega del Señor Jesucristo, en que la voluntad del Padre se hiciese en Él completamente. Mire, cuando usted y yo, amados, tenemos en esta tierra oportunidades, las tenemos para cumplir los propósitos de Dios con nosotros. El propósito de Dios con nosotros es de que usted y yo podamos ser entregados delante de Él como una ofrenda de olor grato. Ofrenda de olor grato al Señor. ¿Sí? Esto lo hacemos a través de nuestro Señor Jesucristo. Si no tenemos nosotros esto en nuestra mente y podríamos pensar que podemos pasar de cualquier otra forma, pues estamos bastante equivocados.
Dice la palabra: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que es vuestro culto racional. Así que, amados, Dios está no demandando, sino es una cuestión el primer sacrificio era una cuestión de gratitud al Señor. Así que nuestro sacrificio, presentar nuestros cuerpos en sacrificios vivos, es una ofrenda ¿de qué? De gratitud. Una ofrenda de gratitud nadie te la tiene que estipular. Nadie te la tiene que estipular, porque si no, no es una ofrenda de gratitud. Si usted está agradecido, eso es otra cuestión. No ha demandado el Señor esto. Pero si lo piensa hacer, si en algún momento piensa ofrendar algo al Señor, tiene que ser, ¿cómo? Completo. No lo ha demandado el Señor. Esto no era algo que el Señor demandaba de su pueblo, sino que si a alguien, él abrió las posibilidades. Si a alguien quería ofrendar, lo ofrendaba completamente. Ahora, que yo estoy muy agradecido con el sacerdocio. Yo estoy muy agradecido con el orden que Dios ha puesto de unos sacerdotes que sirven delante de Dios por nosotros. Entonces, si estoy muy agradecido con el sacerdote, entonces había una ofrenda ¿de qué? De paz. Era el tercer sacrificio, una ofrenda de paz. Quiero gozarme con ellos. Entonces se llevaba la ofrenda de paz. Tampoco era una cuestión demandante del Señor, sino que era algo que se ofrecía al Señor. Si quería estar tan agradecido con el sacerdocio, entonces se llevaba otra ofrenda, que era la ofrenda del cereal, de todo lo que prosperaba la persona. Iba y llevaba ¿dónde? ¿Dónde llevaba? Al templo. Ellos llevaban allá, y cuando esto era llevado, esto servía, número uno, para ofrendar una parte al Señor, y el resto ¿para quién era? Para los sacerdotes. Ok, para los sacerdotes. Los sacerdotes ministraban, ellos no laboraban en lo que laboraban las otras 11 tribus. Entonces, la parte de ellos, ¿quién era? Dios mismo, y Dios mismo era el que los sustentaba. Así que una parte era la que ellos se consumían, no era demandable del Señor. Había una parte que era especial, que era el diezmo, que era esto, pero aparte de esto, mire, hermanos, cuando usted y yo vivimos en gratitud al Señor, es tan diferente de querer imponer algo, porque cuando en la antigüedad el Señor pedía el 10% de todo lo que la persona ganara, la primera cosecha, los primeros frutos, de todo él pedía siempre lo primero. Es decir, eso era para el Señor, pero realmente no es que el Señor viniera en algún momento y se lo llevara. ¿Para quién era eso? Para los levitas. ¿Por qué? Cuando el Señor dice allá en Malaquía, me habéis robado, era porque él había visto a los levitas tener que salir a trabajar. Ellos salían a trabajar y cada uno estaba ocupado en sus casas, en esto y en lo otro, y el pueblo que oficiaba delante del Señor, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo ese pueblo?
Los levitas, ¿qué estaban haciendo? Estaban trabajando. Así que la casa del Señor, ¿cómo estaba? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Desierta. Esto era terrible. No había en el corazón de aquellos hombres gratitud. No había en el corazón de aquellos hombres ofrendas de lo que ganaban. No había en aquellos ofrendas de paz. No había ninguna cuestión de esta. Simplemente cada quien ocupado en sus cosas. Y el Señor le tiene que decir: me han robado. Porque su tribu, la que le pertenecía al Señor, tenía que salir a trabajar. Ok. Entonces, amados, qué importante que miremos un poco sobre lo que son estos sacrificios. Vamos un momento a Hebreos capítulo 9. ¿Alguien lo puede leer, por favor? 9:24. Porque nuestro Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, y no en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Ok, bueno, yo voy a sacar ¿dónde? Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una vez y después el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Dice que de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido, ¿cuántas veces? Una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Nuestro Señor Jesucristo, amados, ha cumplido con todo lo que estaba establecido en la ley. ¿Por qué la ley pudo pasar? Porque se presentó una verdadera ofrenda y un verdadero sacrificio. Ofrenda y sacrificio. Por eso la ley nunca podía pasar a menos que fuera cumplida. De esta ley no pasará, ¿qué dice? Ni una jota ni una tilde. Pero el Señor Jesucristo, para poder sellar la ley, tuvo que cumplirla, pero no de la manera como la cumplían de cierta forma los sacerdotes, que si hubieses realizado él como sacerdote un cordero, él tenía ese cordero que presentarlo cada cuánto. Todo el tiempo que la gente pecara, o una vez al año tenía la oportunidad de entrar al lugar santísimo y presentar allá la sangre. Todo es, amados, que el Señor Jesucristo entró una sola vez, es decir, que no habría otro ni habrá otro sacrificio redentor para la humanidad más que el que fue derramado por nosotros hace algo más de 2000 años. Así que cuando usted y yo, amados, estamos pensando en la sangre del Señor Jesucristo, escuche bien, hay mucha gente preterista que pretende mencionar que la sangre del Señor Jesucristo es una cuestión simbólica.
Pero la sangre del Señor Jesucristo no es algo simbólico, es algo literal. Es decir, un día esta tierra bebió la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Un día pedazos de su piel fueron arrancados. Es decir, que nuestro Señor Jesucristo estuvo en esta tierra y aquí hay sangre literal, no simbólica. Fue derramada por usted y por mí, porque estaba escrito: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y recuerde, sangre solo se ve ¿dónde? En esta tierra. Porque la vida del hombre, ¿en qué consiste? En la sangre. Así que sangre solo está aquí, no hay ninguna simbología, sombra de lo que había de venir. Pero vino lo verdadero. Lo verdadero era un verdadero cordero. Un verdadero cordero que era y es nuestro Señor Jesucristo. Así que la sangre no es una cuestión simbólica, sino que es una cuestión real en la que usted y yo nos tenemos que afianzar, amados. ¿Por qué? Vamos un momentito, ahí un poquitito más adelantito. Capítulo 13. Capítulo 13, versículo 11. ¿Por qué? Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados ¿dónde? Fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Escuche bien, padeció fuera de la puerta. Cuando se quemaban los animalitos fuera del campamento, esa era la ofrenda. ¿Por qué? Ese era sacrificio por el pecado. Así que nuestro Señor Jesucristo también, como verdadero cordero sacrificado por nuestros pecados, tuvo que padecer fuera de la puerta, para que usted y yo pudiésemos tener reconciliación delante de Dios. Ahora, Él padeció fuera de la puerta, pero después que Él vuelve a la vida, Él entra no en un santuario, como dice la palabra, sino en el cielo mismo, no llevando la sangre de machos cabríos, ni de becerros, ni de ninguna cuestión, sino que llevando su propia sangre. Llevando su propia sangre, entró en el mismo cielo a ofrecer su propia vida, es decir, su propio sacrificio una vez y para siempre por todos los que Él ha santificado. Una vez y para siempre. Es decir, no es para que nosotros tengamos el pensamiento de que el Señor pues ya me perdonó, y Él me perdonó para siempre. Entonces yo puedo hacer todo lo que yo quiera. Si puedes tener la capacidad de pensar de esta manera, claramente dejas ver que no has recibido nada. Si hay alguien que pueda pensar siquiera de esta manera, es porque claramente no ha recibido nada, en lo absoluto. Pero lo que sí tenemos claro, amados, y debemos tener claro cada uno de nosotros, es que el Señor pagó por tus pecados. ¿Cuáles? ¿Por cuáles pecados?
flaquezas, por tus debilidades, que todavía eres, y que más adelantico vas a volver otra vez a tener alguna fallita. Si el Señor no pagó por eso, amados, que esto es un estorbo para entrar al reino de los cielos, y si no creemos que el Señor canceló todo, entonces déjame decirte que no tenemos ninguna seguridad. Pero la seguridad está en que nuestro Señor Jesucristo pagó por ti y por mí. Escúchame bien, todo, es decir, que no hay pecado que te impida pasar. Y cuando te digo no hay pecado, no quiere decir es que si hay pecado, pero el pecado no te impide pasar. No, si hay pecado te impediría pasar. El asunto es que no hay pecado. Por eso dice el apóstol Juan, el que es de él no peca. ¿Por qué no peca? Porque no hay pecado delante del Señor, sino que hay una puerta abierta. Con esto no estoy diciendo que usted puede tomar una puerta abierta al pecado, porque si puede tomar una puerta abierta al pecado, claramente deja ver que no ha recibido nada. Pues dice el apóstol Pablo, pues si nosotros nos fueron perdonados, fuimos reconciliados de nuestra, como si nos fueron perdonados aquellos pecados, ¿cómo viviremos? ¿Qué? ¿Cómo viviremos aún en él? Es decir, ¿cómo nos regocijaremos aún en el pecado? Solamente lo puede comprender aquel que ha sido perdonado, aquel que ha sido lavado, aquel que ha sido limpiado por el Señor. Y en esto consiste el temor al Señor, en que sabiendo que no hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo. ¿A quiénes? Los que no tenemos solamente una naturaleza, sino una nueva naturaleza, porque esa nueva naturaleza dará conforme a su género. En la antigüedad, el Señor, cuando estaba creando, dijo: toda semilla, que todo árbol tenga semilla según su género. Y Dios ha puesto semilla nueva, una nueva semilla. ¿Dónde lo puso? Dentro de nosotros. Esta dará conforme a su género. Así que, amados, nuestro Señor Jesucristo, una ofrenda agradable de olor grato al Señor, pero al mismo tiempo un sacrificio vivo por el pecado. Tenemos la mayor seguridad que usted jamás haya podido tener. Es decir, en Cristo estamos seguros. No hay condenación. ¿Para quién? Para el que está en Cristo Jesús. Estar en Cristo Jesús no es solo hablar de Jesús. Estar en Cristo Jesús es mostrar el agradecimiento al Señor con una completa rendición. Porque usted y yo no podemos dar otro sacrificio más o un sacrificio mayor al que nuestro Señor Jesucristo dio por nosotros. Ofrenda por el pecado, sacrificio por el pecado. No hay nada mayor que esto. Solamente de aquí en adelante un eterno agradecimiento al Señor. Una entrega total. Entrega total. ¿Quién puede tener una entrega total al Señor? Aquel que ha podido ver su pequeñez comparado con el enorme sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Impresionante que usted y yo podamos ver la grandeza de nuestro Dios. Así que dice que lo que fue sacrificio no fue una ofrenda de olor grato, pues
si hubiese sido, escuche bien, si hubiese sido un olor grato al Señor, el sacrificio de su Hijo, de seguro lo había acompañado hasta el último momento. ¿Y pasó así? ¿Qué pasó? Que si el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, sacrificio por el pecado, hubiese sido de olor grato al Señor, el Señor no le habría abandonado en la cruz del Calvario cuando nuestros pecados fueron imputados sobre Él. El mismo Señor Jesucristo tiene que reconocer que el Padre lo había abandonado. Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? El Señor Jesucristo se dio cuenta que por causa de nuestra maldad, de nuestro pecado, el mismo Padre lo abandonó. Pero su vida, su ofrenda de agradecimiento fue una ofrenda de olor grato al Señor. ¡Qué vida! Y hay muchos hombres que han tenido una vida de ofrenda de olor grato al Señor. Ofrenda de olor grato. Más por el pecado, usted y yo no podemos ofrendar nada. ¿Hay alguien que puede ofrendar algo por el pecado? ¿Hay alguien? No. En lo absoluto, nadie puede ofrendar nada por el pecado. Ya hay un sacrificio único y suficiente para todo aquel que le ha recibido. Único y suficiente. Pero de aquí en adelante debe haber una vida rendida a sus pies. Mire, déjeme decirle, amado, que ahí está nuestra completación. ¿Sabe por qué usted y yo podríamos tener debilidad para pecar? Porque nos falta todavía una vida más rendida a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que ya no hay más sacrificios por el pecado. No hay más sacrificios por el pecado. No lo hay. Si hubiese otro sacrificio, el Señor enfoca en algún momento que crucificaría para sí mismo ¿qué? Nuevamente al Señor Jesucristo. Es decir, que cuando usted ha sido justificado delante de Dios. Con esto no quiero decir que cuando usted y yo cometemos algún pecado, alguna falta, no tenemos que ir a las rodillas a decirle al Señor: Señor, te suplico me perdones. En otras palabras estamos diciendo: Señor, ¿te das cuenta? Otra vez. Mira mi pequeñez. Mira lo que soy. Mira que sin ti no puedo. Vengo rendido a tus pies. Nuevamente estoy aquí, Señor. No hay nada que pueda hacer por mí mismo. Tengo que volver a ti. Tengo que volver a reconocer tu sacrificio por mí. No hay otra cosa que pueda al hombre tener paz dentro de sí mismo que estar libre de cualquier pecado. No hay algo que lo logre a usted mantener más tranquilo, que tenga una conciencia tranquila, y el Dios de paz os dé. ¿Cómo es que dice el versículo? Aquel versículo donde dice: y el Dios de paz. No, os dé. Bueno, se me fue. Creo que es una despedida. Y que dice también que dará todo lo que hace falta. Creo que es la última. ¿Sí? Os dará todo lo que hace falta. Pero ahorita
voluntad. Para que la voluntad de Dios se haga, tiene que haber una vida rendida. Si no hay una vida rendida, la voluntad de Dios nunca podrá ser llevada a cabo en mí. No quiere decir que limitamos a Dios. No quiere decir que la voluntad de Dios no se va a poder realizar porque tú no quieres. El asunto es que para poder la voluntad de Dios se haga, ¿dónde? En mí. En mí. Si se hágase tu voluntad como en el cielo, así también en esta, así también en esta tierra. Porque pues la voluntad de Dios se lleva a cabo en la tierra, pero la parte específica es que pueda ser llevada a cabo, ¿dónde? Dentro de mí. Y era precisamente lo que el Señor Jesucristo estaba enfocado en hacer. En la voluntad de Dios se llevará a cabo, ¿dónde? En Él. En Él. Pues, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Como en los cielos, así también en la tierra. Dice, danos hoy nuestro pan de cada día y perdónanos, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Tremendo, porque ahí está enfocando una ofrenda de paz, pero también está enfocando un verdadero sacrificio. La ofrenda del Señor. ¿Y otro versículo, hermano? ¿Cómo dice? No. Que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo lo dice? Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Se me queda como cortito. Bueno, cuando lo recuerde se lo digo. Entonces, amados, qué importante. Mire que incluso el Señor Jesús está enfocando que incluso en nuestra oración nosotros debemos tener de que se cumpla todo esto en nosotros. Toda aquella ley, no es que la ley pasó para que usted y yo andemos sin ley. El asunto es que nosotros, el Señor Jesucristo cumplió la ley para nosotros, por nosotros, y ahora usted y yo tenemos y debemos tener un corazón eternamente agradecido para Él. Si nosotros no perseveramos en un corazón agradecido con el Señor, amados, no tendríamos delante de Él esta paz, porque lo que a usted y a mí nos llena, nos quita cualquier peso, cualquier carga, es que el Señor te haya justificado, te haya dado, te haya declarado limpio, te haya declarado justo, y ahora ya no tienes la carga como tal de aquel pecado. Ahora tienes que un corazón agradecido. Si te has dado cuenta, si me he dado cuenta de que el pecado es terrible delante de Dios, entonces más y más temeré buscando aquella provisión de Dios. Es verdad que hemos sido justificados gratuitamente, es verdad. Pero sabe una cosa, la gran responsabilidad que usted y yo tenemos, porque la limpieza que obtuviste en el momento de tu conversión
más claro que usted y yo podemos tener. Ahora, ¿en qué consiste nuestro transitar en esta vida? En mantener nuestros vestidos blancos. Dice que aquí esas ropas blancas no fueron manchadas, sino que se mantuvieron limpias. Pero por si alguna cosa se mancharon, entonces, ¿en dónde se emblanquecen otra vez? ¿Dónde vuelven a ser blancas? En la sangre del Cordero. Es decir, hay ya un sacrificio dado eternamente para ti y para mí. Pero usted y yo, nuestro transitar debe ser mantener nuestras vestiduras blancas como Dios nos las dio en el momento en que creímos, en el momento en que le recibimos. Dios nos ha vestido de ropas blancas, pero nuestra responsabilidad es mantener ese vestido y esa vestimenta blanca. Así que esta es la gran responsabilidad que usted y yo tenemos. Así que el Señor, le pedimos siempre que nos libre de pecar contra Dios y contra el hombre. Dice, Jesús cubrió todos los sacrificios que se llevaban a cabo en la antigüedad para ya terminar los sacrificios en uno solo. Es decir, todo se cumplió en nuestro Señor Jesucristo. Ok, entonces, amados, qué importante de verdad que podamos mirar que nuestro Señor Jesús no fue solo aquello que pasó allá, que fue hecho por allá bien remoto y que ahora lo podemos creer porque lo podríamos tomar ya con tanto tiempo de antigüedad, ya ahora se podría tomar como de manera simbólica y es más sentido, tiene mayor sentido, alguna cosa por el estilo, pero no, resulta que el creer en que Cristo vino a esta tierra, esta es la seguridad. Mire, usted y yo, ¿usted cree que el Señor Jesucristo vino a esta tierra? Sí. Hay mucha gente que va a Israel como para cerciorarse en verdad. ¿Qué pasó? ¿Verdad? Aquí probablemente aquí fue donde... No, yo mejor me quedo con lo... No, amados, es que ¿qué pasa? Que la gente en el momento en que está hablando en ocasiones no es reconocida como tiempo después. No sé si se han dado cuenta de muchos escritores, de muchos teólogos, de muchos hombres de renombre, en su tiempo fueron cualquiera, ignorados, y después de un tiempo, después de muchos siglos, alguien encuentra esto, comienza a investigar y toda la cuestión, y le da le eleva así, pero mientras estuvo en el momento fue un cualquiera, un común. Pero con el Señor Jesucristo, amados, no es la antigüedad, no es aquello, sino que usted y yo tenemos que enfocarnos, obviamente, creer en el Señor Jesucristo de manera que ya visiblemente no lo vamos a tener, pero creer que sí, unos de nuestros hermanos sí lo vieron y que hay testimonio claro de la venida de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra. Es la única forma, amado, de poder comprender su segunda venida. Porque si no vino la primera vez, entonces no habría segunda venida. A menos que podamos interiorizar su primera venida y su ofrenda
al Señor y su sacrificio vicario, a menos que comprendamos e interioricemos esto, amados, usted y yo podemos visualizar su segunda venida, es decir, la completación de todo lo que Él vino a hacer en esta tierra. Porque todo lo que tenemos, de lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo, tenemos una parte que es la bendita esperanza que todos tenemos, pero en su segunda venida, ¿qué pasará? Tenemos la completación de todas las cosas que se han prometido. ¿Sí? Así que no podemos pensar en el Señor Jesucristo como alguien simbólico, porque como la Biblia lo menciona en ocasiones, sombra de lo que había de venir, y era todo eso es simbólico. Mire, si el Señor Jesucristo en algún momento dijo algo simbólico, la mente del hombre siempre trata de literalizarlo. Y si dijo algo literal o pasó algo literalmente, entonces la mente del hombre siempre quiere espiritualizarlo. Pero si podemos mirar las cosas tal cual como fueron, y en esto consiste en la verdadera interpretación de la palabra, que lo que pasó y lo que se dijo de manera literal se entienda de manera literal, y lo que es espiritual, que el Señor dijo de manera espiritual o simbólica, que se entienda de esa forma. Así que si Él en su primera venida fue literal y prometió volver, como dice la palabra, por segunda vez, sin ¿qué? Sin relación con el pecado, a menos que comprendamos la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, podemos comprender su segunda venida para completar todas las cosas. En ocasiones se dice que la segunda venida del Señor Jesucristo fue la venida del Espíritu Santo. Entonces no la habían recibido los apóstoles, porque esto lo escribieron como llegando al año 70. Entonces la venida del Espíritu Santo había sucedido ¿hace cuánto? En el año 70. ¿Hace cuánto había venido? Más o menos 35 años. Y está el apóstol Pablo también diciendo, me está guardada una corona, y no solo a mí, sino a quién, a todos los que aman su venida. Así que, amados, indispensable que podamos entender la venida. Yo sé que tuvo un marco espiritual enorme, pero tenemos que comprender la venida de nuestro Señor Jesucristo de manera literal, una sangre literal, una venida literal, para poder comprender completamente el sacrificio. Los sacrificios realizados se realizaban de manera literal, tenía un simbolismo espiritual, pero se realizaban de manera literal. Así sucedió con nuestro Señor Jesucristo. Así que, amados, comprendiendo esto, nosotros podemos comprender cómo será la completación de todas las cosas cuando Él vuelva. Dijo alguien, si Dios está en esta noche, no viene, y si viene, no está. Y en el reino de los cielos no es así, porque Dios estaba en el mundo ¿hacia cuánto? Pero ¿vino o no vino? Dios estaba en el mundo, pero vino por primera vez. Dios está, pero vendrá por segunda vez. Amén, amados. Él está, pero viene. Él está, pero viene. Amén, amados. Hay otra parte que no alcanzamos a dar. Si mañana tenemos tiempo, lo damos, si no, en otra ocasión. Vamos a estar de